de t. Entonces, para cada uno, esta pendiente va a ser la derivada. Después, para el caso de... Entonces, esta es la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea. Perdón. Después, con la velocidad va a pasar algo parecido. Si yo tengo dos puntos, que las curvas no tienen por qué ser iguales, o sea, serían parecidas, pero pueden ser distintas. Si yo tengo dos puntos, un punto acá y otro punto acá, acá tengo un T1, acá tengo un T2, acá un B1 y acá un B2, ¿no? Entonces lo mismo, si yo uno acá, la pendiente, en este caso, como es una gráfica de la velocidad en función del tiempo, la pendiente, que me dice cómo varía la velocidad, es la aceleración. Sería la aceleración media. Entonces, la aceleración media le pongo abajo el X para no poner vector, porque estoy trabajando con escalares, y no va a ser otra cosa que la velocidad 2 menos la velocidad 1 sobre T2 menos T1. Acuérdense que siempre, o sea, obvio que la velocidad y la aceleración son vectores, y cuando no van a poner vector, siempre aclaran, bueno, tomo una componente, la componente X, porque siempre los van a joder con eso. Si ponen algo que es un vector sin vector, tienen que aclarar, la estoy tomando tal coordenada. Y esto es lo mismo poner delta B sobre delta T. Y otra es lo mismo, si este punto se acerca mucho acá, yo voy a tener acá la recta paralela, entonces acá la pendiente va a ser la aceleración instantánea. Entonces la aceleración instantánea en X es el límite para delta T teniendo a 0 de la aceleración media. Entonces la aceleración instantánea es el límite de la aceleración media cuando delta T tiende a 0. Entonces delta B sobre delta T, que es igual a dB a dt. Entonces esa es la diferencia entre la aceleración media y la aceleración instantánea. A veces puede pasar que la aceleración media sea igual que la instantánea o la velocidad media sea igual que la instantánea. Después vamos a ver en qué casos pasa y qué casos no. Pero bueno, por ahora no. Después al final vamos a ver qué preguntas más teóricas pueden aparecer de cada cosa para ir practicando. Después lo siguiente es movimiento, o sea, recién vimos solo una coordenada, la coordenada de X por separado. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay más de dos coordenadas. Acá el gráfico, en vez de ser en función del tiempo, es una trayectoria, porque nos da la coordenada X y la coordenada Y. Entonces imaginemos que tenemos un punto acá, un punto 1, y acá un punto 2. Entonces, este sería, ahora como estamos trabajando con X y con Y, esto va a ser la posición, el vector posición. Vamos a llamarlo el R1. Y con este punto voy a tener el R2. Entonces, la diferencia entre R1 y R2, este sería el desplazamiento. El desplazamiento es el delta R. Acuérdense que el desplazamiento nunca depende del sistema de coordenadas. O sea, se me chispoteó, ¿no? El desplazamiento no depende del sistema de coordenadas. Si yo ya hago un sistema de coordenadas acá, o lo ponía en cualquier otro lado, este vector de desplazamiento no me importa. Siempre va a tener la... Ay, se me pone... Voy a desactivar. Bueno. Entonces acá tengo el vector de desplazamiento, el delta R, que como le decía no depende de la coordenada. O sea, cualquier sistema de referencia que yo use, el delta R me va a marcar lo mismo. Entonces, ahora sí vamos a definir a R, lo que antes llamábamos X. X será una coordenada de R, pero la posición como vector es la coordenada en X por el versor Y, más la coordenada en Y por el versor J, más la coordenada en K, en Z, por el versor K. Ese sería el vector R. Entonces, si yo quiero definir, en este caso, la velocidad media, ¿cómo defino acá la velocidad media? Que es parecido a como lo definimos antes. Vamos a definir velocidad media en este caso.
variación de la posición con respecto al tiempo. Claro, sería este vector delta R, el que está en verde, delta R, sobre un delta T. Entonces, velocidad media es un vector. ¿Cómo lo calculé? Como otro vector, delta R, dividido delta T. Entonces, ¿qué dirección va a tener la velocidad media? Si es un vector multiplicado por un escalar. La velocidad media va a tener, obviamente, la misma dirección que delta R. Entonces, en este gráfico, la velocidad media va a tener esa dirección. Después el módulo, bueno, el módulo después lo calculás, pero sé que la dirección tiene que ser la misma dirección que delta R, porque acá hay un vector y acá hay un vector. Entonces la dirección no hay forma que cambie. Y después si yo quiero calcular la velocidad instantánea, que no se le pone nada, sería también tomando el límite. En este caso, como el gráfico no es en función del tiempo, o sea, el límite sería, si yo acerco muchos T2 acá, sería más cerca, pero tampoco puedo tomar un diferencial de t porque acá en mi gráfico no tengo el tiempo como coordenada. Entonces la velocidad como vector en general en 3 dimensiones va a ser la derivada de la componente x, o sea, derivo el vector r. Entonces de x a dt en la coordenada y, más de y a dt en la coordenada j, más dz a dt en la coordenada k. Y cada una de estas derivadas es lo que calculamos al principio. Es el límite, por ejemplo, la derivada de x con respecto al tiempo es lo que calculamos acá. Es tomando el límite por separado. Me llevo la coordenada de x por separado y tomo el límite para t tendiendo a 0. Ese límite sería la derivada. O sea, nosotros cuando pasamos este gráfico perdemos el tiempo como coordenada y vemos solo la trayectoria. Y después lo mismo, a ver, Y el tiempo, o sea, viendo un gráfico así, no puedes analizar, digamos, el tiempo. O sea, no, el tiempo no puedes analizar. O sea, sabés que cuando el delta t tiende a 0, el punto 2 seguramente esté más cerquita. Pero no podemos decir, bueno, el delta t, el diferencial de t está acá porque o sea, no es una coordenada del tiempo acá. Sí, Lo que sí podemos saber con este gráfico es la velocidad media va a tener esta dirección. Y fíjate, cuando el delta t tiende a 0, este punto 2 va a estar cada vez más cerca del punto 1. Entonces el vector delta r siempre va a unir el punto 1 con el punto 2. Entonces el vector delta r va a estar acá, el diferencial de r. Y entonces, siempre la velocidad es paralela al delta r. La velocidad instantánea va a ser igual al diferencial de r en ese punto muy chiquito. Claro, entonces siempre, con este caso, ves que si el delta t tiende a 0, siempre la velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Claro. Porque cuando se acerque mucho va a ser tangente. En este caso es secante, corta 2 puntos. Pero cuando el 2 se acerque cada vez más, va a ser que es tangente. Por eso siempre la velocidad es tangente a la trayectoria. Que en este gráfico se ve bien eso. Después, bueno, entonces si hacemos este sería el mismo gráfico, pero ahora voy a quedarme con la velocidad. Como dije recién, cuando el delta t tiende a 0, la velocidad 1 va a ser así. Esta es la velocidad 1. Y si me voy acá, esta sería la velocidad 2. Entonces, velocidad 1 y velocidad 2. Si yo me lo llevo juntos, tendría acá velocidad 1 y acá velocidad 2. Entonces, algo parecido a lo que hice acá. Antes agarré R1, R2 y la unión era delta R. Acá me llevé B1 y B2 y la unión esta, lo voy a poner con otro color, esto acá sería el delta B. Estoy haciendo lo mismo que hago acá. Entonces me llevo las velocidades y calculo el delta B. Entonces, así como antes la velocidad media era el delta R sobre el delta T, en este caso voy a calcular la aceleración media. La aceleración media va a ser igual a, en vez de delta R, va a ser el delta B sobre el delta T. Entonces, así como antes la velocidad media era paralela al delta R, acá la aceleración media va a ser paralela al delta B. Esta es la aceleración media. Y lo mismo, si quiero calcular la aceleración instantánea, hago la derivada en cada componente. Entonces es la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo, en la coordenada y, más la derivada de la velocidad en y respecto al tiempo, con respecto a j, más la derivada de la velocidad en z respecto al tiempo en el versor k. Entonces ahí se expresa como ya aceleración instantánea.
que sería cuando el delta t tiende a 0. Después, bueno, el delta, a ver qué más les quería decir. Después a veces hacen una pregunta que es tipo, le preguntan, bueno, estas son les preguntan, por ejemplo, ¿cuándo hay movimiento? ¿Y qué responderían? O sea, ¿qué significa que haya movimiento? Una partícula se desplace. Claro, que una partícula se desplaza. Entonces, hay movimiento, o sea, más técnicamente, movimiento es que la posición R cambie con el tiempo. O Entonces, sea, que haya una siempre el variación de la movimiento posición. es, claro, el movimiento es que R cambie con el tiempo. Entonces, esto sería en general, o sea, expresarlo con... En el caso de 2 o 3 dimensiones, trabajamos directamente con vectores. Y para calcular cada una de las coordenadas, es más fácil trabajar en un gráfico que relacione solo una de las coordenadas con respecto al tiempo o solo otra con respecto al tiempo. Y después hay que siempre sepan distinguir bien cuál es la diferencia entre la aceleración media y la aceleración instantánea. En el caso de la aceleración media, siempre haces el estado, el final menos el inicial. En la instantánea es cuando el delta t tiende a 0. Ahora vamos a ver lo que sean las ecuaciones horarias, los 3 casos. Primero, cuando la aceleración es constante, ¿qué pasa? Después, cuando la aceleración es variable. Y el tercer caso es cuando la aceleración es constante y vale 0. Entonces, siempre trabajen con vectores, a menos que lo aclaren, así no se arman problemas después en el horario y todo eso. Entonces, nosotros habíamos visto que la aceleración vector era igual a la derivada de la velocidad vector respecto al tiempo. Entonces, vamos a pasar el dt al lado de la a, entonces nos va a quedar que el diferencial de velocidad es igual a el vector aceleración diferencial de tiempo. Entonces, acá lo que hacemos es integramos lado a lado. Integramos la velocidad entre una velocidad inicial, vector con sus 3 coordenadas, y una velocidad genérica v. Y al tiempo lo podemos integrar en un tiempo inicial 0 y un tiempo final t. Entonces, en este caso, acuérdense que la aceleración es constante. Entonces, la integral del diferencial de velocidad nos va a dar la velocidad final, o sea, la integral de velocidad, hacemos el extremo superior menos el inferior, nos queda b menos b0, la integral de la izquierda. Y la integral de la derecha podemos sacar a la aceleración, la sacamos afuera, entonces nos va a quedar el vector aceleración por t menos 0. Entonces ponemos a por t. Si pasamos el b0 a la derecha, que nos queda que la velocidad es igual a la velocidad en función del tiempo, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces pasamos el b0 al otro lado. Entonces este es el caso de la velocidad como vector genérico cuando la aceleración es constante. También habíamos visto que la velocidad, ¿qué cosa era? La velocidad era la derivada de la posición r respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer el mismo truco. Pasamos el diferencial del tiempo multiplicando la velocidad y damos vuelta. Pongo el dr a la izquierda. Entonces me queda que el dr es igual a la velocidad por el diferencial de tiempo. Voy a hacer la misma integral. Integro a dr entre un r0 y un r genérico. Y el tiempo hago entre 0 y t. Entonces, la integral de dr entre r y r0 me va a quedar algo parecido a esto. Nos va a quedar la posición menos la posición inicial. Es igual a la integral entre 0 y t. En este caso la velocidad es constante, la puedo sacar afuera. ¿Cómo hago acá? ¿Cómo hago la integral esta? Ahí no tenemos que hacer la integral de la fórmula de arriba. Claro, ahora tengo que tomar esto que calculé acá. Entonces me Sí, llevo en vez de Porque velocidad, depende me de llevo lo de tiempo. arriba. Claro, no puedo decir que la velocidad es constante. Entonces en vez de velocidad, yo voy a reemplazar lo que calculé antes. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Diferencial de tiempo. Y acá me va a quedar que R, y paso el R0 a la derecha. Entonces R en función de tiempo va a ser igual al R0 y le voy a sumar toda esta integral. Vamos a ver cómo es la integral. ¿B0 es constante o es variable? El B0.
Constante. Constante. Es constante, entonces directamente me queda velocidad inicial por el tiempo. Por Pongo tiempo. directamente por el tiempo porque es entre t y 0. O sea, me quedaría la integral de b0 de t, que es igual a b0 por t entre 0 y t, que es b0 por t. Entonces directamente lo saco fuera. Entonces, y más aceleración por el tiempo. La aceleración habíamos visto que era constante, entonces nos quedaría la aceleración por la integral entre 0 y t del tiempo diferencial de tiempo. Entonces nos queda la integral del tiempo es tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces nos queda acá más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces lo que hice fue integrar la fórmula que me dio acá. Entonces esta sería para el caso que la aceleración es constante. Si la aceleración es constante, la velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Y la posición en función del tiempo es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Obviamente, si ustedes quieren trabajar en coordenadas, o sea, lo pueden pasar a, reemplazan esto y pueden trabajar con escalares. Pueden decir x en función del tiempo es igual al x inicial más lo que sea, o y en función del tiempo. Pero bueno, esta la ecuación genérica es r en función del tiempo. Después, el segundo caso es cuando la aceleración es variable. Entonces, si partimos de lo mismo, tenemos que la aceleración es el diferencial de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, integramos la velocidad, integramos la aceleración. En este caso, como la aceleración no es constante, yo no la puedo sacar afuera. Entonces, me va a quedar algo parecido a esto. Entonces, me va a quedar que la velocidad menos v0, o sea, estoy mirando acá, menos v0, el v0 lo paso al otro lado. Y acá nosotros lo que habíamos hecho para encontrar aceleración por tiempo era la integral de la aceleración diferencial del tiempo. La aceleración la habíamos sacado afuera porque era constante. Pero si no es constante, no la podemos sacar afuera de la integral. Entonces la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la integral entre 0 y t de la aceleración diferencial de t. Que sería esta integral de acá, pero sin resolver porque no sé cómo es la función aceleración. Entonces, si no sabes cómo es, no hay mucho que se pueda hacer. Y lo mismo me va a pasar con el caso de la posición. Nosotros acá habíamos dicho, bueno, a B la reemplazo por la ecuación que tengo acá de B, y ahí puedo resolver la integral. Si yo no sé ni cómo es la velocidad, lo máximo que voy a poder llegar es a esto acá. O sea, R menos R0 es la integral de la velocidad. Entonces, si paso el R0 a la derecha, la posición va a ser igual a la posición inicial más la integral, pero ahora no puedo poner velocidad inicial más aceleración por tiempo porque esto era solo para aceleración constante. Entonces directamente voy a poner, en vez de esto voy a poner velocidad. En vez de velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces acá me va a quedar velocidad diferencial de tiempo. Y más que esto no puedo llegar, lo puedo integrar entre 0 y t. Entonces si la aceleración es variable, me queda ahí, ya no hay mucho desarrollo para hacer. Y el tercer caso es el más fácil, cuando la aceleración es 0. Como 0 es una constante, nosotros ya lo resolvimos para el caso de aceleración constante. Entonces me va a quedar que la velocidad en función del tiempo, es igual a la velocidad inicial más 0 por t. Entonces la velocidad en función del tiempo va a ser siempre igual a la velocidad inicial. Es el mismo caso que aceleración constante, reemplazando a por 0. Y en el caso de la posición, nos va a quedar la posición en función del tiempo va a ser igual al R0 más velocidad inicial por tiempo más un medio por 0 por t al cuadrado. Entonces el último término se me va. Entonces me va a quedar que la posición en función del tiempo es igual a el R0 más velocidad inicial por tiempo. Entonces me quedaría bien. Yo esto igual después se los paso. Ahora voy a pasar a otra hoja, así me queda. Hasta ahí perfecto, ¿no? Igual estas ecuaciones ya la deben saber recontra de memoria. Lo importante es que siempre se acostumbren a trabajar todo con vectores. O sea, acostúmbrense siempre, cualquier ecuación le van poniendo vectores, así ya se van acostumbrando. Ahora vamos a... Pues así se entendió perfecto. O sea, la clave es eso, y también acordarse bien, bueno, velocidad media, aceleración media, la diferencia con la aceleración instantánea,
cómo mostrarle en un gráfico cuál es la diferencia entre una aceleración media y una aceleración instantánea, una velocidad media y una instantánea. Una va a ser una recta secante que cruza la curva y otra va a ser una que sea tangente, o sea que la toque solo en un punto. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué pasa con el tiro oblicuo. Imaginemos un caso que, o sea que, no sé, lanzamos algo, tenemos algo con una velocidad, esta sería la velocidad inicial. Esto sería un ángulo alfa. Entonces, ¿qué va a pasar en el tiro oblicuo? ¿Cuál es la aceleración en X en el tiro oblicuo? ¿No es constante? La aceleración en X es constante. Para el resto, No, sorry, para X es... No, en Y es constante porque es la gravedad. En en X Y va a ser la gravedad y en X va a ser cero. Entonces, Claro. el vector de aceleración va a tener solo componente en Y. Entonces va a ser menos G en el versor J. Esa es la única aceleración. Entonces, primero analicemos el movimiento en X. En X tenemos que la aceleración en X es igual a 0. Entonces sería el tercer caso que vimos antes, que la aceleración es 0. Entonces tenemos que la velocidad en función del tiempo... o sea, primero la velocidad en X, ¿cuánto vale? Es la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Y después, entonces la velocidad en X va a ser constante. Porque habíamos visto que en el caso de la aceleración constante era velocidad inicial más aceleración por tiempo. La aceleración era 0, la velocidad en X no cambia nunca. Y después el X en función del tiempo va a ser igual al X inicial 0 más la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces sería la velocidad inicial en X de 0 coseno del alfa por tiempo. Esto sería en X. Y después en Y tengo que la aceleración en Y es igual a menos G. Fíjense que acá yo ya divido en X y divido en Y. Entonces ahí sí me puedo olvidar de los vectores. Y trabajo con la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces tengo que la velocidad en Y, pero primero la velocidad... La quiero poner. La velocidad inicial en X, y aquí en este caso la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Entonces, en este caso la velocidad en Y no va a ser constante. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad en Y en función del tiempo, la velocidad era la velocidad inicial, V0 seno de alfa, o sea, la velocidad inicial por el tiempo. Esta es la velocidad. Esa es la primera ecuación. O sea, Claro. la más, o sea, en el caso de aceleración constante, el primero de los tres casos. Y en el caso de I en función del tiempo, era igual a I inicial, que en este caso es 0, más velocidad inicial en I por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De caso la aceleración es negativa, entonces me queda menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso, bueno, este es el caso de X y este es el caso de Y. Una pregunta que a veces pueden llegar a hacer es, por ejemplo, les preguntan, bueno, ¿cuál es el alfa para máximo alcance en tiro oblicuo? Entonces tienen que, de alguna forma, maximizar alguna ecuación o ver cómo podemos hacer para calcular ese alfa. ¿Cómo se les ocurre calcular el máximo alcance? ¿O qué estrategia usar? Solo una pregunta. Sí. ¿El máximo alcance en Y o en X? En el de la velocidad en Y en función del tiempo. ¿Por qué le pusiste un T ahí? Velocidad en... la velocidad... Perdón. Velocidad final... velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial... Perdón. La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, perdón. Entonces la aceleración va a ir cambiando con el tiempo. Cuando aumenta el tiempo va a ir haciéndose cada vez más negativa y después se hace más negativa. Perdón. ¿Qué me decía Marco? El alcance es siempre el alcance en X. Entonces vos lo que querés maximizar es la distancia máxima en X. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para contar esa máxima distancia según el ángulo? Imagínense que el vector B0 ya es fijo.
Ustedes le dicen, bueno, B0 vale 10 metros sobre segundo. Entonces, sabiendo el B0, tenés que ajustar el ángulo. Ese es el objetivo. Entonces, a ver. Lo que podemos hacer es, porque la clave acá siempre en tiro oblicuo es, bueno, pensarlo como un problema, como dos problemas, uno en horizontal y otro en vertical. Entonces, en I, yo voy a tener, lo que podríamos hacer es, bueno, calcular cuánto tiempo tarda, si yo lo miro solo en I. En I, ¿qué va a hacer? Va a subir y va a bajar. Entonces, yo calculo cuánto tiempo tarda en subir y bajar, ese mismo tiempo va a ser el tiempo que yo tengo para ir avanzando en X. Entonces lo que podríamos hacer es primero capaz arrancar por las ecuaciones de I y ver, bueno, cuánto tiempo voy a tener para subida y bajada. Obviamente, cuanto más vertical sea B0, más tiempo voy a tener. Pero al mismo tiempo, cuanto más vertical sea, menos lejos voy a poder llegar. Pero bueno, en principio lo voy a tener como función de alfa. Entonces, vamos a usar las ecuaciones de I. Entonces, vamos a usar esta de acá para despejar el tiempo. Entonces, el I final es igual al I inicial más velocidad inicial en I por tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Como quiero calcular el máximo alcance, voy a poner que el I final sea 0. Entonces voy a poner 0 es igual al I en función del T, 0. Bueno, I inicial era 0, velocidad inicial en I es B0 por el seno de alfa, por el tiempo, menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Entonces acá, cuando despeje T, me va a dar el T para cuando vuelva a caer. Como no me interesa el tiempo, claro, no me interesa que el tiempo sea 0, porque el tiempo sea 0 es al principio. Entonces puedo tachar una T con otra T, porque T es distinto de 0, que era un T mayor que 0. Entonces paso el 1 medio G, me queda 1 medio de G por T es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y acá puedo despejar T. Me va a quedar que T es igual a 2B0 seno de alfa sobre G. Entonces, este va a ser dependiendo del alfa, va a ser el tiempo que va a tomar en subir y bajar. Entonces, yo ya tengo el tiempo. Y ya conozco B0, conozco G, lo único que no conozco es el alfa. Entonces, ahora me voy a ir a las ecuaciones de X. El alcance, ponerle que sería el X máximo, va a ser igual a el X inicial 0. La velocidad inicial en X es velocidad inicial por el coseno de alfa. Velocidad final es velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Estamos en esta ecuación de acá. Entonces, X final es X inicial más velocidad inicial por tiempo. En vez de poner el tiempo, voy a poner el tiempo que despejé acá. Entonces me queda 2B0 seno de alfa sobre G. Este sería el alcance. Entonces, en definitiva, acá ya estoy. O sea, tengo la ecuación del alcance. Lo que tengo que buscar es cuándo esta ecuación se hace máxima. Porque estoy buscando el máximo alcance. Entonces, si yo lo transcribo, o sea, mi incógnita lo que quiero maximizar es X máximo. Y lo que yo puedo ir modificando es el alfa. Entonces, yo tengo acá coseno de alfa por 2 por seno de alfa. Había una propiedad que decía que el seno de 2 alfa era igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Entonces puedo usar esta propiedad acá. Tengo el 2 seno de alfa coseno de alfa, lo voy a reemplazar por seno de 2 alfa. Entonces esto es igual a el B0 al cuadrado sobre G por el seno de 2 alfa. Si yo busco maximizar esto de acá es constante. O sea, siempre va a valer lo mismo, no lo puedo cambiar. Lo que tengo que buscar que sea máximo es el seno de 2 alfa. ¿Cuál es el máximo de un seno? 1. El máximo de un seno es 1. ¿Cuándo va a ser 1 el seno? Cuando el ángulo vale ¿cuánto? Pi sobre 2. Y en grados sería 90 grados o no. 90 En grados. este caso, el ángulo de adentro sería 2 alfa. Entonces 2 alfa vale 90 grados. Entonces ahí despejo que el alfa vale 45 grados. Entonces cuando alfa valga 45, el seno de 2 alfa va a valer 1 y el máximo alcance va a ser velocidad inicial al cuadrado por G. Entonces si yo lo tiro a 45 grados, el alcance va a ser exactamente esto de acá. Entonces ese sería el máximo alcance. Siempre primero trabajamos en Y, despejamos el tiempo, después pasamos a X. Después, de tiro oblicuo, otra cosa que capaz les podrían llegar a preguntar
es cuál es la ecuación de la trayectoria. Acuérdense que la trayectoria sería, la trayectoria sería esto de acá. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de y en función de x? Si yo quiero pasar esto a una ecuación. Y una ¿cómo se parábola, les digamos. ocurre? Una cuadrática. Claro, es una cuadrática. Y si ya te preguntan, bueno, a ver, demostrame que es una cuadrática. ¿Cómo le demostrás que es una cuadrática? Y no podés igualar el tiempo en las ecuaciones de y en x y... Claro, puede ser eso. Podríamos despejar el tiempo porque a mí lo que no me interesa en la cuadrática, o sea, yo quiero llegar... Entonces, yo sé cuánto es y en función del tiempo. Sé cuánto es x en función del tiempo. Entonces, yo a partir de esto quiero llegar a un y en función de x. Entonces, yo lo que podría hacer es despejar el tiempo acá, que me quede el tiempo en función de x, y meterlo en la ecuación de y. Entonces, vamos a la ecuación de x primero. Tenemos así. Nosotros tenemos que el x en función del tiempo, el x, es igual al x inicial, que en el dibujo nuestro era 0, más velocidad inicial en x, que era de velocidad v0 por el coseno de alfa, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero la aceleración en x era 0. Entonces yo miro en x y la ecuación me queda esto. Entonces acá despejo que el tiempo es igual a x sobre v0 coseno de alfa. Entonces ahí ya despejé el tiempo. Y ahora me voy a la ecuación en y. Entonces tengo que y es igual a... El y final es igual al y inicial, que en este caso vale 0, si no me quedaría distinto, más la velocidad inicial en y, que es velocidad inicial por el seno de alfa, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces menos un medio de la aceleración, que es g, por el tiempo al cuadrado. Entonces acá, en vez del tiempo, voy a poner lo que yo despejé del tiempo. Entonces, velocidad inicial por tiempo, me va a quedar x sobre b0 coseno de alfa, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces me queda x cuadrado sobre b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Entonces acá en definitiva ya tengo, o sea, acá ya se ve la cuadrática. Me queda el y es igual a x cuadrado x. Y todo el resto es constante. b0 seno de alfa es constante y todo es constante. Lo único que podría hacer acá es pasarlo en limpio. Entonces me queda que y es igual a el b0 con el b0 se me va, seno sobre coseno me queda y es igual a tangente de alfa por x. Y acá me queda menos un medio de g por... bueno, y acá no puedo hacer nada, ¿no? Medio de g, x cuadrado sobre b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Entonces acá estás demostrando que justamente la trayectoria es una parábola, porque es y y x cuadrado. Y esto es constante y todo esto es constante. Entonces, de tiro oblicuo, esas son las dos cosas que les podía preguntar. Después, a ver qué cosa. A ver, otro problema, pero este es corto del tiro oblicuo. Esto es para que me digan. El típico problema que tenés, por ejemplo, tu sistema de referencias acá. Tenemos acá X y acá Y. Que tenías acá el monito. Y tenías acá tenías el que disparaba que apuntaba al monito, ¿no? O sea, la idea acá que es una línea recta, ¿no? El que dispara apunta directo al monito. Entonces, como no dispara tan fuerte, la bala cuando salga va a ser una parábola así. Algo así. Entonces, la pregunta que les hago es, yo le apunto directo al monito. Entonces, si no hubiera gravedad, le daría al monito derecho. El monito está en la rama y justo al momento que yo disparo se suelta. Entonces, cuando sale la bala, el monito está suelto en el aire. Si no hubiera gravedad, el monito se quedaría quieto y la bala seguiría recto y lo mataría, ¿no? Entonces, les pregunto, a ver, cuando la bala esté en este punto acá, ¿en dónde va a estar el monito? ¿Va a estar por acá abajo? ¿Va a estar a la misma altura? ¿O va a estar acá? ¿Entienden el problema? Entonces, yo le apunto directo al monito. El monito se deja caer cuando yo suelto la bala. Entonces, en el momento que la bala está en esta altura, acuérdense que acá hay la gravedad que lo lleva para abajo.
¿En dónde va a estar el monito? ¿En el punto A, en el punto B o en el punto C? ¿Qué les parece? Y no sé, boludo. En el B no estará. También el Porque caen B, al ¿no? mismo tiempo. Caen al mismo Van a, tiempo. van a tocar el piso en el mismo Claro, momento. claro, sí, es verdad, Porque la tienes oscilación es razón. constante. A ver, imagínense lo que le dije antes. Si no hubiera gravedad. Si no hubiera gravedad, ¿qué pasaría? La bala cuando alcance este X estaría acá. Esto si no hubiera gravedad. Y el monito siempre estaría en este punto, si no hubiera gravedad. Entonces, tenemos el monito que tiene una aceleración menos g y la bala tiene una aceleración menos g. ¿Cuánto tiempo de caída tuvo cada uno? ¿Uno tuvo más tiempo de caída que el otro o los dos tuvieron el mismo tiempo de caída? ¿Quién Lo tuvo otro, más tiempo de caída? o sea, cuando llega a la mitad, digamos que empieza a caer el mono, ¿viste? No, el mono, cuando yo disparo, se hace caer el mono. Entonces sale la Ah, bala, sale el mono. ustedes tuvieron el mismo tiempo de caída, digamos. Al mismo tiempo de caída. ¿Quién tiene más aceleración? Ninguno de los Mm, dos tiene la misma aceleración, la Misma Misma gravedad. aceleración. aceleración, mismo tiempo. Entonces, ¿cuánto van a caer Por los eso dos? caen al mismo tiempo. Al mismo Claro, caen tiempo. en la misma distancia. Entonces, si no hubiera gravedad, este estaría acá y este estaría acá. Como hay gravedad, este va a caer un delta I y el mono también va a caer un delta I. Van a caer lo mismo. ¿Entienden? O sea, en el Ah, caso sin gravedad estarían acá. sí, Como caen los dos lo mismo, el mono va a estar acá. No es que va a estar acá. ¿Entienden? Sí, se entendió claro. joya. Entonces está bueno acá pensarlo, si la aceleración fuera cero, claramente el mono estaría acá. Si la aceleración fuese re bajita, bueno, la bala estaría un poquitito más abajo. Y el mono también estaría un poquitito más abajo. Entonces, cuanto más sea la aceleración, este delta I va a ser más grande. Entonces, si la aceleración fuera un montón, bueno, este delta I sería mayor y ahí capaz sí estaría en el B. ¿Entienden el problema? Después, a ver, otro problema, a ver qué había. Está bueno. Bueno, había otro problema también parecido que decía, también del mismo estilo, que por ejemplo, yo estoy disparando a una altura I y sale una bala disparada con la velocidad inicial. Dispara una bala horizontalmente. Imagínense que no hay rozamiento del aire, no hay nada. En el mismo tiempo que disparo la bala, o sea, se me cae, ¿viste? Lo que envuelve la bala, se me cae el cartuchito para abajo. Entonces, ¿qué va a caer primero? La bala, obviamente, cuando sale horizontal va a ser un tiro oblicuo. Y va a caer acá. Y después esto cuando se me caiga va a ser una caída vertical. Entonces, ¿cuál va a caer primero? ¿La bala que la tiré con la velocidad inicial o esto que cae acá en el mismo tiempo que sale la bala? No hay rozamiento del aire ni nada. ¿Cuál les parece que va a llegar primero al piso? Y la de vertical, la de caída libre. ¿El resto? No, para mí las dos caen al mismo tiempo. ¿Por qué caen al mismo tiempo? Porque tienen la misma aceleración. Claro, ¿cuál es la aceleración en I de la bala? La verdad. La La gravedad. gravedad. Y lo que cae verticalmente también es la gravedad. La Parten de la gravedad, misma posición en I. sí. Tienen la misma aceleración en I. En I tienen todo lo mismo. En X nada que ver, pero en Y es lo mismo. Entonces, si vos analizás en I, cuando la bala esté por la mitad, cuando esto esté por la mitad, la bala va a estar acá. Pero si vos miraras de costado solo en I, van a caer al mismo tiempo. Obviamente, en realidad, Claro. en la vida real cae esto antes porque hay rozamiento del aire, entonces lo va frenando y le va sacando velocidad. Pero si Ah, fuera en el sí. espacio, caerían al mismo tiempo. Es parecido al caso este del mono, la misma idea. Pero bueno. Vamos con movimiento circular ahora. Movimiento circular. A ver, tenemos, por ejemplo, bueno, ese sería el radio. Acá la velocidad Boludo, B. alto círculo, ¿qué onda? Se ve No, perfecto. este me salió con el que te hace el círculo automático. Ah, boludo, dije, tomá, amigo. Ya era tremendo el círculo. El de abajo del puntito. Entonces tenemos. Ese sería un movimiento circular uniforme. En el circular uniforme solo tenemos aceleración radial y no tenemos aceleración en la componente tangencial. Entonces, la aceleración tangencial lo que me hace es me cambia el módulo de la velocidad.
Entonces acá, como es circular uniforme, no tenemos componente en la dirección de la velocidad, entonces la velocidad como módulo va a ser constante. Como vector va a ser variable porque va a ir rotando. Entonces tenemos la velocidad y podemos acá medir el ángulo θ. Ese sería el ángulo θ. ¿No? Bueno, cuando esté en un punto acá abajo va a tener una velocidad así. Y va a tener siempre la aceleración radial que va a ser hacia el medio. Vector de aceleración radial, le pongo vector. Entonces, les iba a decir acá. Bueno, entonces, las coordenadas que a veces usamos en movimientos circulares, decimos, bueno, el R, y en vez de decir, bueno, una coordenada en X y una coordenada en Y, a veces usamos el sistema de coordenadas polar. Decimos, bueno, le damos el módulo de R, que en este caso sería el radio R grande, y le vamos a dar un θ, que sería el ángulo que va formando. En el caso de que les decía en el caso que les decía recién, movimiento circular uniforme, lo que pasa es que la aceleración es igual a la aceleración radial. ¿Y cuánto valía la aceleración radial del movimiento circular? ¿Cómo se calcula la aceleración radial? Velocidad al cuadrado sobre el radio. Claro. Entonces, la aceleración radial como era la velocidad al cuadrado sobre R. Hay veces que le pueden pedir, bueno, velocidad al cuadrado sobre R, ¿cómo llegas a velocidad al cuadrado sobre R? O sea, vamos a ver ahora cómo es que llegas a esta expresión. A ver cómo llegamos a la velocidad al cuadrado sobre, perdón. Vamos a ver cómo llegamos a esa expresión de velocidad al cuadrado sobre R, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos un movimiento circular acá. Acá tenemos una velocidad así, una velocidad 1. Y acá tenemos, en este punto, una velocidad 2. Entonces, esta distancia sería R. Y esta distancia de acá sería R. Este ángulo que forma acá sería un delta θ. Y bueno, la diferencia entre estos dos sería el desplazamiento. En vez de delta R lo voy a llamar delta S. Estamos en movimientos circulares y se usa más la S. Entonces acá tengo el delta S, el R y el R. Fíjense que la velocidad en el movimiento circular, o sea, siempre es, el movimiento circular va a formar un ángulo de 90 grados con el radio. Siempre va a ser perpendicular al radio. Entonces acá tengo 90 grados y 90 grados. Entonces, si este ángulo es delta θ, y esto está a 90 grados y esto está a 90 grados, si yo me llevara los vectores velocidad a un costado, me llevo el vector V1, me lo llevo acá. El vector 1 me lo llevo acá. El vector V2 me lo llevo acá. Esto sería un delta V. Y fíjense, a ver si logran ver que el ángulo que forma acá también va a ser delta θ. El ángulo que forma las dos velocidades también va a ser delta θ porque, fíjense que si yo traslado el V1, lo traslado acá. Traslado acá el V1. Estoy trasladando. Esto va a formar un ángulo de 90 grados. Y si yo traslado el V2 acá, el V2 acá va a estar... También va a estar a 90 grados, pero de esto. Entonces acá tengo 90 grados y acá tengo 90 grados. Entonces yo lo que hice fue, es como si yo a esta la trasladara a 90 grados y a esta la trasladara a 90 grados. Pero entre las dos velocidades, entonces se va a respetar este ángulo delta θ. ¿Lo ven a eso? Que el ángulo que forman es delta θ. Se entendió. Es porque las velocidades son tangenciales a la curvatura. Entonces, tengo acá delta θ. Entonces, fíjense qué pasa con los triángulos estos. Tengo acá el triángulo que tiene el lado opuesto al ángulo es delta S, acá el lado opuesto al ángulo es delta B. Pero si se fijan, acá tengo R, que es igual, R es igual a R, y acá tengo B1, que lo puedo tomar como igual a B2. Si yo tomo que el delta S es muy chiquito,
las velocidades no llegaron a variar tanto. Entonces, si yo tomo un ángulo chiquito, puedo decir que B1 es igual a B2. Entonces estos ángulos que tienen, o sea, van a guardar la misma proporción, van a ser triángulos semejantes, porque tienen el mismo ángulo y son los dos triángulos isósceles, porque tienen dos lados iguales. En este caso, cada lado vale igual a B. O sea, ya directamente, como estoy diciendo que el delta S es muy chiquito, puedo llamar directamente, en vez de B1 y B2, lo voy a llamar esto B y esto B. Porque casi que no llegaron a cambiar si tomo un diferencial. Y acá tengo R y R. Entonces puedo plantear semejanza de triángulos. Entonces voy a decir que este lado sobre este lado va a ser igual a este lado sobre este lado. Entonces me va a quedar que el delta B sobre la velocidad va a ser igual a el delta S sobre el radio. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a pasar la velocidad, lo voy a pasar multiplicando, entonces me va a quedar que el delta B es igual a la velocidad por el delta S sobre el radio. Entonces directamente pasé multiplicando, hasta ahí ni hice nada. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a dividir los dos lados por un delta T. Esto lo agrego yo. Como divido los dos lados, no estoy cambiando la igualdad. Entonces, ¿qué sería el delta B sobre delta T? ¿Qué es el delta B sobre delta T? Aceleración. Claro, sería más que la aceleración, sería una aceleración media en este caso. Claro, Porque como sí. estoy tomando delta, la aceleración media es igual a, y me queda, acá directamente podemos olvidarnos un rato de los vectores y tomamos todo como escalares. Así, delta B sobre B. Entonces, la aceleración media, como módulo, va a ser igual a, tengo B sobre R, ¿y qué sería el delta S sobre delta T? Velocidad. Claro, sería igual a la velocidad. O sea, en vez de S acá es usé la R. letra S. Dale. Claro, sería el equivalente a decir un delta R sobre delta T. O un delta X sobre delta T. Entonces sería igual a B sobre R multiplicado por la velocidad. Es igual a la velocidad al cuadrado. O sea, más que la velocidad, acá sería una B sobre R por la velocidad media. Claro. ¿no? Porque delta S sobre delta T no llega a ser velocidad. Entonces la aceleración media es la velocidad sobre el radio por la velocidad media. Entonces la aceleración va a ser igual al límite cuando el delta T tiende a 0. ¿De qué cosa? De B sobre R, delta S sobre delta T. Y acá sí, cuando delta T tiende a 0, esto sí es la velocidad. Entonces esto me queda B sobre R por la velocidad, que es velocidad cuadrada sobre el radio. Entonces siempre en movimiento circular, la aceleración es velocidad cuadrada sobre el radio. Esta es la aceleración radial, ¿no? Pará, y viste que vos arriba te quedó la aceleración media, viste, en la ecuación de arriba. Sí. Vos cuando la estás analizando abajo, ¿por qué sacaste el...? Porque estoy tomando el límite. Entonces la aceleración media es esto, perfecto. Y la aceleración instantánea es el límite de esta expresión para delta T tendiendo a 0. Ah, listo, joya. Sí, verdad. Entonces, nada, y esto No válido... entendí qué significa la variación de S. O sea, sería la variación de la posición, pero... Claro, el delta S sería el vector este de acá. Sí. El vector de acá. Sería como en el caso antes habíamos visto que teníamos, por ejemplo, teníamos el R1, ¿te acordás? Y el R2, que eran dos posiciones. Sí. Y acá decíamos, bueno, el desplazamiento es un delta R. Y habíamos dicho que la velocidad media, ¿qué era? Era el delta R sobre un delta T. Sí. Bueno, acá dice lo mismo, solo que le cambié la letra. Porque cuando estamos hablando de movimientos circulares se usa más la letra S. Entonces el delta S hace el papel que antes hacía el delta R. Entonces, antes delta R sobre delta T la velocidad media. Bueno, si quieres esto llamarlo un delta R también. Pero para no confundirme con la R de radio, se usa el delta S. Entonces, el delta S sobre delta T sería también la velocidad media. Sería lo mismo. Sería un cambio del vector posición. Esta sería una posición, R1 si querés. Esta es una posición R2. Entonces, esto también sería lo mismo que un delta R. ¿Entendiste? Entonces, a ver qué más les quería decir de esto. A ver. Entonces, bueno, tenemos que la aceleración es esto. ¿Qué
que también se puede expresar en función del periodo, que eso también es igual a 4pi cuadrado por el radio sobre el periodo al cuadrado. Vamos a ver esto. ¿Cómo calculamos el periodo? El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Bueno, sí. Entonces, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa va a ser igual a... o sea, cuanto más velocidad va a ser menor el tiempo. Entonces va a ser... Lo que yo tengo que recorrer es 2pi radio. Y lo voy a dividir por la velocidad. Entonces, o sea, acuérdense que no sé, x final siempre era x inicial 0 más velocidad inicial por tiempo. Entonces, o sea, la distancia recorrida es la velocidad por el tiempo. Entonces, la velocidad por el tiempo es la distancia recorrida. 2πr hace el papel de la distancia. El periodo t tiene unidad de segundos o de tiempo. Entonces, velocidad por tiempo es la distancia. Entonces, si yo despejo el periodo, me queda que el periodo es 2pi radio sobre velocidad. Si yo despejo la velocidad, me queda que la velocidad es 2pi radio sobre el periodo. Y si lo meto acá, el b al cuadrado, me queda 4pi cuadrado r cuadrado sobre r, se me da una r, y me queda el periodo al cuadrado. Entonces, estas dos son equivalentes, o b cuadrado sobre radio, o 4pi cuadrado r sobre el periodo al cuadrado. ¿Y lo Después... de aceleración angular y velocidad Sí, angular? ahora me falta eso. Les iba a comentar. Después, también teníamos que en el movimiento circular tenemos que la velocidad es lo mismo que la velocidad angular por el radio, en el caso de R mayúscula. Entonces, si queremos expresar esto en función de la velocidad angular, en vez de velocidad al cuadrado, podemos poner omega cuadrado R cuadrado sobre R, que también es omega cuadrado R. Y en el caso también, así como tenemos esta velocidad angular, bueno, la aceleración... La aceleración tangencial es el alfa por el R. Si es movimiento circular, o sea, el alfa lo que me está diciendo es si yo estoy rotando cada vez más rápido. En este caso, que es movimiento circular uniforme, la aceleración era toda aceleración radial. Entonces, la aceleración era solo b cuadrado sobre r hacia el centro. Entonces, en movimiento circular uniforme, el alfa es 0. Si el alfa fuera distinto de 0, puedo tener un movimiento circular, pero no va a ser uniforme. Entonces voy a tener una aceleración radial, que es velocidad cuadrado sobre r, y una aceleración tangencial, que es igual a alfa por r. Entonces el alfa aparece cuando hay aceleración tangencial, que en este caso es igual a 0 por ser movimiento circular uniforme. Y la velocidad también se puede expresar como omega por r. Para ir a preguntar, ¿se puede hacer que la velocidad radial varíe? ¿O siempre es constante? Que la velocidad esta, es decir, la velocidad radial... Sorry, la aceleración radial varíe. La aceleración radial varíe. Y bueno, ¿cómo es la aceleración radial? Es b cuadrado sobre r. Para que varíe tenés que o modificar el radio o cambiar el módulo de la velocidad. ¿Cómo haces para cambiar el módulo de la velocidad? Deberías tener una componente de la aceleración en la dirección de la velocidad. Entonces deberías tener algún alfa o una aceleración tangencial. Si no, esto va a ser siempre constante. Pero fíjate que la aceleración radial depende de del módulo de la velocidad, o sea, de la rapidez al cuadrado, dividido por el radio. Entonces, si vos no cambiás ninguna de las dos, no va a cambiar. Claro, pues. Una pregunta que me hicieron a mí en el oral era, por ejemplo, primero me preguntaron, por ejemplo, bueno, ¿cómo se calcula omega? ¿Qué es omega? Entonces, bueno, omega, ¿qué significa omega? Omega se puede calcular como la velocidad sobre el radio, pero en realidad omega, así como la velocidad era la derivada de, o la velocidad en x era la derivada de x con respecto al tiempo, omega va a ser la derivada de qué cosa. ¿Qué cosa estoy derivando para encontrar omega? En vez de x. Claro, sería de tita de t. Entonces, omega es de tita de t. Y también me preguntaron, bueno, ¿y omega qué es? ¿Un escalar o un vector? Porque yo siempre lo puse como un escalar.
Entonces, ¿qué es omega? ¿Es un vector o es un escalar? ¿Qué les parece? Y. No sé, boludo. Pero Omega solo se mueve en la trayectoria así, tipo. Como que nomás Claro, acá la como estamos trayectoria de este viendo, círculo, ¿no? claro, como siempre vemos movimientos planos, tomamos Mm. omega como un escalar y listo. Sabemos que el omega Claro, me dice cómo gira. Pero en o sea, realidad sería omega, como. como es una velocidad angular, o sea, obviamente omega es un vector. Claro, bueno. Entonces, lo que hicimos acá es calcular el módulo del vector, que es igual a omega. ¿Y cómo va a ser la dirección de ese vector? ¿Cómo se calcula la dirección? Pues para que sea un vector necesito un módulo, que yo sé que se calcula como velocidad tangencial sobre el radio o la derivada de θ con respecto al tiempo, listo. El módulo ya lo tengo. Pero si es un vector, necesito, además de módulo, necesito la dirección y el sentido. ¿Cuál va a ser la dirección y el sentido de omega? A un ángulo, ¿o no? ¿Qué ¿No? dirección va a tener? A ver, ¿qué les parece? El omega. ¿Qué dirección tiene omega? La velocidad es un vector que tiene esta dirección, va para acá. Y hay una dirección de la trayectoria, ¿no? Siempre que acompaña la trayectoria. Bueno, El omega va a ser un vector y va a ser siempre con la regla a la mano derecha. Entonces, siempre si estoy girando en sentido antihorario, va a ser un vector que va a ser, si hace con la mano así, va a ser un vector en más k, en el versor k. Si va en sentido horario, va a ser un versor en menos k, se va a meter en la pantalla. Entonces, el módulo de omega es como lo calculamos, velocidad cuadrada sobre r, omega, lo que sea, la derivada de θ con respecto de x, pero en la dirección, siempre que le pongan omega, diga, bueno, es un vector en realidad. Y la dirección la obtenés con la regla a la mano derecha. Si estás girando en sentido positivo, va a ser en la dirección de k. Por ejemplo, yo tengo un movimiento circular así. Este omega es mayor a 0. En este caso, un omega así, omega es menor que 0. Y siempre va a ser en la dirección perpendicular al plano que forma. Si estoy moviéndome en el plano XY, el omega va a estar en Z. Hay Entonces, que ponerle el subíndice, ¿no? ¿qué es su índice? Claro, o El sea, otra Z, cosa. por ejemplo. Claro, sí, si vos vas a trabajar con escalares, pues puedes decir, bueno, este es el omega en Z, directamente. Pero como sabemos que solo tiene componente en Z, se lo ponemos directamente omega. Pero siempre acuérdense que omega, como la velocidad, es un vector. Entonces, como todo vector, tiene su módulo, dirección y sentido. Entonces, el sentido va a estar dado por el versor K. A mí cuando me lo preguntaron, esta la respondí toda mal, casi que me catapulta. Literalmente creo que le respondí todo mal, dije cualquier cosa, boludo. Así me mata. ¿qué le dijiste que era? No, le Que era escalar? dije, ¿cómo se calcula? Le dije algo con el periodo, tipo, nada que ver. Fue tipo lo que peor respondí en mi vida. No. Después, ¿Pero la ¿qué es sabías un o vector no o la un sabías? escalar? Ah, la re sabía, después dije, qué boludo, ¿viste? Claro, sí, sí. Un vector o un escalar, no, es un vector. Pero yo se lo había puesto todo como escalar todo. Está bien, era el módulo ese. Pero hice un agua. Claro, sí, sí. Después, a ver, yo me di Igual cuenta. te busca, tipo, que te equivoques. Boludo. Por eso lo que tienen que, o sea, tienen que ser vivos. O sea, lo que más les jode es el tema de vectores. Entonces, siempre es algo vector, póngale vector, vector, vector. Y si trabajan con módulo, diga, bueno, estoy trabajando con el módulo o la componente X. Y después, bueno, es un vector, va a tener tal. O sea, eso es lo que más les jode a los tipos. Nada. A ver, un problema de esto, a ver, que le quería hacer. A ver, una pregunta, vamos al tiro oblicuo, por ejemplo. Recién vimos que en un movimiento circular tenemos aceleración radial y aceleración tangencial. Si yo estoy, por ejemplo, en tiro oblicuo, estoy parado en este punto acá. ¿Tengo aceleración radial o aceleración tangencial? ¿Tengo una, solo una de las dos? ¿Tengo las dos o no tengo ninguna? ¿Qué les parece? Las dos, para mí. Tenés las dos, decís. Entonces tengo, por ejemplo, la que va hacia el centro, esa sería la aceleración radial. Y acá tendré, y la aceleración tangencial, ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Siempre la radial va en dirección al centro de curvatura. Siempre. En ese Y caso, para abajo. Abajo, porque está en va a ir para Bahía. abajo. Y la suma de estas dos aceleraciones, ¿qué me tiene que dar? La G gravedad. menos G. Claro, porque la aceleración va a ser siempre G, o sea,
La aceleración es G. Si yo lo quiero expresar en tangencial, radial o en las componentes que yo quiera, cuando yo haga la suma me tiene que dar G para abajo. Entonces, en este caso también, en tiro oblicuo tengo aceleración radial y aceleración tangencial. En este caso no es un movimiento circular uniforme. Entonces sí puedo tener aceleración tangencial y lo que sea. Entonces, en tiro oblicuo tenemos las dos aceleraciones. Después, por ejemplo, a ver dónde podemos hacer. Si tenemos, bueno, el típico ejemplo que aparece es el... Imaginen que tienen un esquiador que está cayendo, ¿no? Tienen el esquiador. En este caso es una línea recta, está cayendo en caída libre, casi. O sea, no en caída libre, sino derechito. Tenemos acá un punto acá donde ya entra la curvatura. Este sería el punto mínimo y el punto acá, por ejemplo. Y después acá, imagínense que acá termina la pista y sale volando. Entonces, a ver, ¿quién me dice la dirección de la aceleración en este punto? ¿Dónde va a estar la aceleración en este punto? Ahí el chabón ya partió, o sea, está moviendo. Ahí. En este punto. No importa si está en movimiento o lo que sea. Y si tiene estuviese quieto no aceleración. tendría velocidad. ¿Qué dirección va a tener la aceleración acá? Y hace la... ¿Paralela a la recta o no? Paralela a la recta. Puede ser. Claro, porque la Pero mirando gravedad para parecería para abajo. Claro, la gravedad para abajo, para la es la normal para arriba, pero sin pensarlo en fuerzas. No piensen en fuerzas, piénselo como lo vimos ahora. Como si tuviéramos una aceleración tangencial. Esto es en principio, vamos a ver si hay una o otra no. Y una aceleración radial, lo podemos llamar radial. Entonces, ¿cómo va a ser la velocidad acá y cómo va a ser la velocidad un poquito más adelante? La velocidad en este punto, ¿para qué dirección tiene? Imagínate que venía cayendo más arriba. ¿Como la aceleración tangencial o no? La velocidad va a estar acá. ¿La velocidad acá qué dirección tiene? La misma. La misma. La misma. Sí. Entonces, ¿para dónde va a estar la aceleración? Va a ser la misma, pero va a ir un poco más rápido, ¿no? Porque está cayendo. Entonces, ¿cómo cambió el vector velocidad? ¿En qué dirección cambió? ¿O cambió en...? O sea, tiene mayor magnitud, pero... Claro, solo cambió en la componente tangencial. Entonces, en principio no debería tener aceleración radial. Y otra forma de darse cuenta que solo tenés aceleración radial es, acuérdense que la aceleración tangencial lo que hace es cambiar del módulo de la velocidad. O sea, te aumenta la rapidez o te disminuye la rapidez. La aceleración radial te va a ir cambiando la dirección. Claro. Entonces, nosotros habíamos visto que la aceleración radial, ¿cómo se calculaba? La velocidad cuadrada sobre el R. cuadrado sobre R. ¿Cuánto vale R en este caso? En En este punto. No sé qué círculo está tomando, no existe R. En este punto. Si fuera un círculo, si este fuera parte de un círculo, ¿tendría un radio grande o un radio chico? Sería un radio... 50-50, ¿vale, Marco? Sí, no, me está Radio jugando con infinito la sería. cabeza. Imagínate un círculo de radio infinito es una recta. Entonces, B cuadrado sobre infinito, ¿cuánto vale? Sería un cero. O sea, tiene Entonces, cero. ahí directamente te das cuenta que la aceleración radial tiene que valer cero, porque no hay curvatura. Acuérdense lo que le dije, que siempre la aceleración radial va hacia el centro de curvatura. Si no hay centro para ningún lado, tiene que valer Era cero. juegos mentales y todo. Estaba metido en ni una... Después, en este punto Eso acá, pasa también, Marian, en los puntos de inflexión. en los puntos de inflexión sí también pasa. Porque la curvatura pasa en los La puntos de aceleración inflexión. es cero. Claro, pasar de tener curvatura para un lado a tener curvatura para el otro lado. Entonces ahí exactamente. Después, en el punto este de acá, ¿para dónde va a estar la aceleración? A ver quién me dice. Para el Bueno, centro. pensarlo. ¿Cómo? Para el centro. El centro está acá. Sí. ¿Va a estar todo para el radial. centro? ¿Va a estar así, decís? ¿Qué es la aceleración? No, y también tiene tangencial. No, ahí es la resultante entre la tangencial y la... ¿Va a tener aceleración sorry. tangencial? La aceleración Claro, tangencial. Claro, va a tener las dos. Va a Tangencial. tener la resultante entre la gravedad y La la tangencial en qué radial. dirección. Siguiendo la línea roja. O sea, Claro. tangente a la línea roja. La aceleración tangencial te va aumentando la rapidez.
Entonces, o disminuyendo. Acá la sigue aumentando porque sigue Claro. cayendo. Entonces tenés aceleración tangencial. Mm. Y la aceleración radial era velocidad cuadrada sobre R. En este momento que entra en la curvatura, vas a tener una determinada aceleración radial. Si no, no se podría torcer. Entonces acá la aceleración va a ser acá, en esta dirección. Bueno, en este punto de acá va a ser lo mismo, también va a ser así. Va a ser medio así. Pará, y en ese punto no tomás en cuenta la aceleración tipo, de la gravedad. Es que la aceleración de la gravedad no es la única aceleración. O sea, la fuerza de la gravedad no es la única fuerza que actúa. También actúa la fuerza normal. Entonces, eso sería para un análisis dinámico. Si vos querés calcular la fuerza, decís, bueno, tengo la normal, el peso, lo que sea. Acá lo que estamos haciendo es hacer el análisis cinemático. Es una partícula. No me importa quién mueve la partícula, sino me importa cómo se mueve. Entonces, si yo analizo la aceleración radial, yo sé que es velocidad cuadrada sobre R. Y si hay un radio de curvatura, voy a tener una aceleración radial. Y la aceleración tangencial me dice cómo varía el módulo de la velocidad. Entonces, si está variando el módulo de la velocidad, voy a tener la aceleración tangencial. No me interesa mucho las fuerzas en cinemática. Listo, no joyas, no. Y después, en el punto más abajo, ¿dónde va a estar la aceleración? Y va a ser la radial, va a ser. No es solamente radial ahí. Y Claro, la solamente tangencial en este caso abajo va a ser cero, solamente radial. Claro, la tangencial va a ser cero. La tangencial va a ser cero porque en el punto más abajo, o sea, pensá Claro, la que pendiente va a ser cero. Claro, la Pendiente aceleración paralela tangencial, al horizontal. claro, en un segundito antes, la aceleración tangencial va a ser en esta dirección, ¿o no? O sea, va a ser positiva, un segundito antes, porque le sigue aumentando la rapidez. Y un Sí. segundito después, la aceleración radial va a ser negativa. Claro. Entonces, si es positiva y negativa, en un momento tuvo que ser cero. Bueno, es en este punto que va a ser cero. Y en el punto de abajo sí te podrías fijar en la fuerza, si querés. Tenés normal para arriba, el peso para abajo, y sí, no hay forma de que la aceleración tenga esta dirección porque no hay ninguna fuerza. Pero igual no hace falta entrar en fuerzas, te puedes dar cuenta antes. Y cuando sale despedido, ¿qué dirección tiene la velocidad? ¿En la línea roja? La aceleración. Sale despedido acá. Está Y bien. la tangencial. ¿Va a tener aceleración así, decís? No, ahí aceleración tangencial sí es cero. Claro, la tangencial es cero. Ah, en ese punto yo pensé que decías cuando termina la línea roja. Ah, en este punto acá. ¿Por dónde Ah, en está ese la aceleración? punto. Y va a tener aceleración. Y tiene radial hacia el aceleración centro. solo para abajo. Claro. Que sería además de la gravedad. Sería exactamente la aceleración G. Claro. Porque ahí sería un tiro oblicuo, como un tiro oblicuo. Tiene aceleración de gravedad y listo, no tiene nada más. Hola, hay una pregunta. En el caso del punto, por ejemplo, está después del mínimo, ¿ahí tenés solamente radial o también tangencial? Y acá vas a empezar a tener tangencial, porque Pero para atrás. el punto de abajo del todo es el de máxima rapidez. Acá. Acá vas a tener un poquito menos de rapidez. Entonces tenés una aceleración que te va frenando, una tangencial. Ok. Y como estás en una curvatura, también vas a tener una aceleración radial para acá. Entonces tenemos las dos. Bueno, eso todo más o menos de tiro oblicuo. Interpretar para dónde va la... O sea, está bueno acordarse que la aceleración tangencial te cambia el módulo de la velocidad, o sea, te va cambiando la rapidez, y la aceleración radial es lo que te va torciendo el vector de velocidad, o sea, te va haciendo la curvatura. Y lo último que nos queda de cinemática son lo de movimiento relativo y las transformaciones de Galileo. Voy a pasarlo. Esa es la última teoría. Ah, perdón. Bueno, movimiento relativo. Movimiento relativo de la fórmula es bastante fácil, pero en el oral no les importa que sepas la fórmula, sino que les sepas decir cuándo funcionan estas ecuaciones y cuándo no. Así que vayan pensando mientras hago el dibujo, si se acuerdan cuándo funcionaban las ecuaciones de velocidad relativa y cuándo no. O qué condiciones tenían que tener los sistemas de referencia. Vayan pensando. ¿Vale? Tiene que ser un marco de referencia inercial. Marco de referencia inercial. ¿Qué significaba eso? No tengo ni idea. No sabe, lo escucho por ahí. Qué grande. Yo por la Tenemos cucaracha. acá un sistema de referencia 1, lo vamos a llamar S. Acá tenemos un sistema de referencia 2. X', Y', tenemos el... ¿Puede ser que sea lo de referencia inercial, que la aceleración sea cero? Claro, es eso, es exactamente eso. Un sistema de referencia inercial es uno que no está acelerado.
puede tener una velocidad constante. O sea, este sistema de referencia puede ser un tren que se mueve a velocidad constante, o este puede ser un auto que va a velocidad constante para atrás, pero no pueden tener aceleración. Entonces, primero vamos a ver las ecuaciones y después vamos a anotar bien las condiciones para que valgan. Imagínense que yo quiero saber la posición. Tengo un punto P acá. Vamos a sacar esto acá. Entonces tengo un punto P acá. Entonces acá tengo... La recta que me salió impresionante. Esta es la posición de ¿qué cosa? La posición de la partícula P respecto del sistema de referencia S. Después, este de acá sería... Ese mismo punto. Este sería el vector posición de ¿qué? También de la partícula P respecto del sistema S'. Y esto de acá sería la posición del S' respecto de S. Entonces, por vectores directamente te das cuenta que la posición del punto P respecto del sistema de referencia S es igual a la posición de... O sea, es la suma de estos dos vectores, el azul más el verde. Es P con respecto a S' más la posición de S' respecto de S. Y si yo derivo esto, la derivada me va a quedar la velocidad de P respecto de S es igual a la velocidad de P respecto de S' más la velocidad de S' respecto de S. Fíjense que siempre me queda, si es P respecto de S, me queda el P al principio y el S al final. Y en el medio me queda el S' y el S'. Entonces tengo P respecto de S, me queda P al principio, P al final, y en el medio me queda el S' que coincide con el S'. Entonces, estas serían las ecuaciones de Galileo. Lo importante en un oral es que le diga, bueno, para ¿cuándo funciona? Entonces, la primera condición para que funcione es que sean S y S', tienen que ser marcos, salud, sí, bien, Marco, ahí apareciste. Marcos de referencia inerciales. Mirá, te quedó de boquita, boludo, las ecuaciones de Galileo. Sí, boquita más grande. Ojalá hagan en el domingo. Entonces, ¿qué significa que sean inerciales? Es que la aceleración de S es igual a la aceleración de S', que tiene que ser igual a 0. Entonces, estas transformaciones solo vale cuando los dos sistemas son sistemas de referencias inerciales. Después, la otra condición, porque no es la única condición, es que, o sea, cada sistema de referencia es como si hubiera un tipo con un cronómetro parado acá, midiendo cuánto tiempo tarda, en el caso de las velocidades, y midiendo las distancias. Entonces, la otra condición para que valga esto es que las escalas de tiempo en los dos sistemas sean la misma. O sea, que los dos cronómetros cuenten el tiempo de la misma forma. O sea, es decir, que un segundo en este sistema de referencia sea lo mismo que un segundo en este otro sistema de referencia. Que vamos a ver después en qué caso no pasa eso. Entonces, la segunda condición es que tenga misma escala de tiempo. Esa es la segunda condición. Que serían en realidad las dos condiciones. ¿Cuándo va a pasar que un sistema no tenga la misma escala de tiempo que el otro? Es cuando la velocidad del punto P esté cercana a la velocidad de la luz. Entonces, cuando la velocidad está cercana a la velocidad de la luz, el tiempo pasa más lento. Entonces, solo vale para, o sea, en definitiva, esto solo vale para velocidades que sean menores a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque cuando las velocidades están cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo, o sea, la escala de tiempo no es la misma en los dos sistemas. Entonces, lo que es una velocidad, la velocidad era el límite del delta R sobre delta T. Si el delta T no vale lo mismo en cada caso, no voltean las ecuaciones. Entonces, siempre le tienen que mencionar estas dos cosas. Que los marcos de referencia sean inerciales y que sea la misma escala de tiempo en los dos casos. Y esto nada más. ¿Entendieron esto? Yo igual la teoría, en mi drive está subido, no esto, sino escrito con Virome, la misma teoría. Yo después les comparto esto para que tengan la teoría. Así que después fíjense si lo encuentran. Vale, está bien. Y ahora para terminar tengo algunas más preguntas más en general. A ver cómo vamos.
Vamos a ver. Che, Marian, ¿esto lo puedes mandar tipo por el grupo de WhatsApp? Tipo, Sí, esto después les mando. de una. Vamos. ¿Y esto del white paper te vino con el marcador? ¿Con el lápiz? Esto ya está instalado en la computadora. Ah, divino. A ver, una pregunta. La primera pregunta es de velocidad media y velocidad instantánea. Entonces, acá te dice, te da 4 casos y la pregunta es, ¿en cuál de las siguientes situaciones el vector de velocidad media en un intervalo va a ser exactamente igual al de velocidad instantánea? Entonces, ¿cuándo el de velocidad media va a ser igual a la velocidad instantánea? En el primer caso tenemos un cuerpo que se mueve en una trayectoria curva a rapidez constante. Entonces tenemos un cuerpo que se mueve a velocidad igual a constante. En el segundo caso tenemos un cuerpo que se mueve en una trayectoria curva y aumenta su rapidez. Entonces tenemos acá una velocidad 1 y acá tenemos, por ejemplo, una velocidad 2. Después el tercero tenemos un cuerpo que se mueve en una línea recta a velocidad constante. Y el cuarto caso es un cuerpo que se mueve en una línea recta y aumenta su rapidez. Tenemos velocidad 1 y acá tenemos velocidad 2. Entonces, ¿en cuál caso el vector velocidad instantánea va a ser igual a la velocidad media? Imagínense que tenemos 2 puntos. Acá un punto 1 y acá un punto 2, por ejemplo. Punto 2. Acá un punto 1 y acá un punto 2. A mí el 3, Marian, porque si hace la secante no me voy a tangente en ese caso. Puede ser más de una opción, ¿eh? Acá es cuál de las siguientes. El 3 va a ser, claro, el 3 seguro, porque como sí, el 3 sí. la velocidad es constante, la velocidad media va a ser, o sea, entre este punto y este punto, o sea, el delta X sobre delta T va a ser siempre, o sea, va a ser lo mismo que la velocidad instantánea. Ese se ve fácil. Va a ser el primer punto seguro. ¿Por qué? Porque como la velocidad es constante, si hacemos un promedio de la velocidad va a ser siempre la misma. Entonces acá se ve fácil. Después, por ejemplo, el caso 1. ¿Cuál sería la velocidad media y cuál la velocidad instantánea? La velocidad media va a ser la pendiente que une el punto 1 con el punto 2. Claro, entonces la pendiente Y de la velocidad media instantánea es la va que a está ser así. marcada. Claro, la secante que va sobre esos puntos. Sí. Claro, y la instantánea va a tener esta dirección. Sí. Entonces la Sí. pendiente esta no es la misma que esta pendiente. Esa no va a ser. Este Ah, punto esa se no logró. es. Esa no. Antes diferente pendiente. En el caso 2, ¿qué va a pasar? En caso 2, y es lo mismo. Claro, es un caso muy parecido, o sea. Es lo acá la mismo. velocidad- claro. Sí, sí. Y en el 4 también se cumple para mí. Y en el 4 es que la velocidad media, un cuerpo que se mueve en línea recta y aumenta su rapidez. Aumenta su rapidez. El módulo de la Entonces, velocidad aumenta. en este caso, o sea, van a tener la misma van a tener la misma dirección siempre. Entonces, en ese caso, vamos a tener la misma dirección. Entonces, vamos a ver. A ver si lo vemos en un gráfico en función del tiempo. Como es una línea recta, podemos hacer un gráfico de X en función del tiempo. Porque lo de las pendientes en realidad se ve. O sea, al principio hicimos gráficos de X en función del tiempo y ahí la pendiente era la velocidad era la pendiente. Después en el gráfico que hicimos abajo, lo que obteníamos era la dirección de la velocidad. Dice que cuando hacíamos el gráfico de X, de Y en función de X, cuando veníamos los dos R's, teníamos la dirección de la velocidad. Pero no teníamos cuánto valía la velocidad. Cuando hacíamos X en función del tiempo, ahí sí decimos, bueno, la pendiente es la velocidad. Entonces, en este caso, lo que es distinto es, en el caso este, lo que era distinto era la dirección de la velocidad. Entonces, ahí ya los cancelamos por dirección. Pero si queremos ver el módulo de la velocidad, ¿cómo va a ser el gráfico de X en función del tiempo? Si va aumentando la velocidad. ¿Cómo se les ocurre cómo hacer el gráfico? Una lineal. ¿Que siempre va aumentando de la misma manera? Ah, no, sería una. Aceleración es constante. Esa lineal sería el caso este acá. Claro, sí. Claro, sería como
Es una exponencial con una Claro, parábola. sería parábola. podría ser una exponencial o lo que sea. Sí, puede una ser media cuadrática, parábola. algo así. Entonces, Sí. si yo tengo dos puntos, un punto acá y un punto acá, la aceleración en este punto va a ser así. La Claro, sí, pendiente no. Sí, no, es no, así. no. Y la pendiente acá es distinta. Sí, no. Entonces, acuérdense que si quieren ver pendientes para ver cuánto vale la velocidad, es en un gráfico en función del tiempo. En el gráfico que tienen una trayectoria, la distancia entre las dos posiciones, que va a ser el vector delta R, les va a dar cuál es la dirección de la velocidad. No les va a decir cuál velocidad es mayor o cuál menor. Si quieren ver cuánto vale esa velocidad, tienen que poner un gráfico que sea en función del tiempo. Porque la velocidad es el delta X sobre delta T. O sea, la coordenada de tiempo tiene que estar. Entonces, en este caso solo sería el caso 3. Vamos a ver otro problema. A ver. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otro caso. A ver. Tenemos un péndulo simple y está oscilando. Entonces tiene acá la oscilación máxima hasta acá. Después oscila hasta acá, ¿no? Y tiene por ahí, imaginémonos tres estados, uno acá, uno acá y uno acá. ¿Qué dirección tiene la aceleración en cada uno de estos tres casos? Este sería el caso máximo. ¿Para dónde va a ir la aceleración en cada caso? A ver qué les parece. La aceleración radial va a ser apuntando al centro. ¿Cómo se calculaba la aceleración radial? La velocidad al cuadrado sobre el radio. B cuadrado sobre R. ¿Cuándo vale en qué caso, cuál de los tres casos voy a tener aceleración radial? En En los todos. tres, en alguno no. En todos vas a tener aceleración ¿Cuál es la radial. velocidad en este punto? Si se detiene el péndulo. Ah, 0. Claro, 0. Entonces, en esta dirección no va a tener. Entonces, toda la aceleración va a estar Claro. acá. Aceleración tangencial. Después, en el punto de más abajo, ¿para dónde va a ir la aceleración? ¿O qué aceleraciones vas a tener? ¿Vas a tener aceleración radial? En el punto de más abajo, ¿para dónde va a ir la aceleración? Solo radial. Radial seguro porque tenés velocidad cuadrada y tenés un radio. O sea, velocidad radial sí. Sí. Y la tangencial pasa lo mismo que en el caso del esquiador que está en el punto más abajo. Entonces, en el punto anterior tienes una tangencial para acá y en el punto siguiente tienes una tangencial que te va a disminuir la velocidad. En este punto vale 0. Y si lo analizás por fuerzas, también hay solo fuerzas en esta dirección. Y en este punto intermedio, obviamente, vas a tener de las dos. O sea, vas a tener un poco en esta dirección y un poco en este. Entonces vas a tener una aceleración así. Pues acuérdense siempre de, acordarse, la radial tiene esta fórmula y la tangencial me dice, o sea, cómo varía el módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Con eso puede hacer el análisis en cada caso. Ahora vamos con dos más y listo. Otra pregunta, Marian. Cuando vos tenés, puede ser en un mínimo o en un máximo, que la aceleración siempre es radial. Tipo, por ejemplo, tengo un máximo. Por ejemplo, que ahora está arriba. Sí. También tiene curvatura. Ahí solamente habría radial. La radial va a haber siempre que haya una curvatura y que haya una velocidad. Entonces vos tenés que tener una velocidad y una curvatura. Las dos cosas. Sí. Capaz tenés una velocidad, pero la curvatura es infinito, bueno, no tenés aceleración radial. Y capaz tenés una velocidad y tenés una curvatura, pero como el caso del péndulo, que la velocidad se hace 0 y no vas a tener aceleración radial. Entonces siempre acordate de cómo se calcula la radial y cómo la tangencial. Ahora vamos con... Después, a ver. Esto lo hemos hablado en un movimiento circular. En un movimiento circular. O sea, la pregunta es la aceleración y la velocidad.
La pregunta es si la aceleración y la velocidad son siempre perpendiculares en un movimiento circular. ¿Qué les parece? Tenemos velocidad circular. Tenemos radio. La pregunta es si la aceleración y la velocidad van a ser siempre perpendiculares o en algún caso. Puede ser en algún punto o en algún punto no circular, o sea. La velocidad siempre paralela a la trayectoria. Entonces ahí va a estar seguro. Pero la aceleración va a ser siempre perpendicular. Pero la aceleración radial, La aceleración es un código de una dirección. Si vos lo pones radial, tangencial, o algo de eso, como vos lo pensás. Para mí si es uniforme, sí son perpendiculares. Claro. Hay muchos movimientos uniformes. O sea, son movimientos circular, seguro que tenés la aceleración acá. Claro, y la otra y ahí no hay si solo fuera radial y perfecto, son perpendiculares. Pero si vos además tuvieras un cambio en el nivel, tendrías que tener la componente de acá. O si tienes el alfa, entonces la aceleración tangencial va a ser igual al valor R. Entonces, van a ser perpendiculares, esos son los que tienen que uniforme. Si no es uniforme, va a ser la aceleración tangencial, que va a ser el módulo de la velocidad y la velocidad del pico. Entonces sería, no siempre perpendiculares. En movimientos uniformes sí siempre. En movimientos circulares va más que no. A ver. Ahora te dice, tenemos una partícula, hace un movimiento y te dice que tiene aceleración tangencial igual a 0. O sea, la aceleración tangencial es igual a 0. Entonces te da 4 opciones, puede ser más de una. La opción 1 te dice, describe un movimiento circular. O sea, dice si la aceleración es 0, entonces explica un movimiento circular. Es una función. La segunda te dice la aceleración normal. La aceleración normal y la radial es lo mismo. Entonces la aceleración normal es igual a 0. La C te dice... Perdón. La B te dice que hay tres cosas. La opción C te dice mantiene constante, dice que el segundo de la velocidad es constante. Y la opción D es describe una trayectoria rectilínea. Entonces, parte de lo que es la aceleración tangencial es 0. ¿Cuál es la diferencia? Marian, que todo eso es más correcto, todo sobre lo uno. Creo que eso es lo uno, pero puede ser más dura. No. Ahora vamos a una aceleración tangencial 0. Entonces, ¿qué te decía la aceleración tangencial? Quédate acá. Así que mira, la radial de siempre. La radial es la dirección. La radial es la dirección y la tangencial. La tangencial es la Para cambiar la rapidez, hablando del módulo de la velocidad. Entonces, la aceleración tangencial es 0 y función lineal. Claro, la seguro recta. La aceleración tangencial es igual a la derivada del módulo de la velocidad recto y bien. O sea, por condición es 0, entonces es constante. Ya por la condición de la aceleración tangencial, se trata de ser seguro. Después, ¿están reemplazados o no? No saben. La niña puede poner la velocidad constante y no estamos seguros. Describe una trayectoria rectilínea, ¿sí o no?
O sea, no necesariamente movimiento uniforme, no hay afiliación esencial. Y tiene un movimiento singular. Sí, pero tiene fotos. Podría, pero no es necesariamente. O sea, lo que yo te decía, describe necesariamente movimiento singular y sería. Sería no puede ser una línea recta, puede ser una línea recta con un algo constante y no pasaría nada. Sí, que sería que no. Me quedo con la pregunta que va a seguir sumando. Pero ahora se hacen mejores cuando hoy en día. Mando entonces los dos de los de acá, que fíjense que hay la tarea también. Y nada, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? O sea, si quieren hacer algún problema, algo, me dicen. A mí me parece mejor o más útil, aunque sean los temas, ver más teoría y más preguntas teóricas, que es lo que capaz más se complica, que los problemas. En el Drive está la teoría, esto se lo mando por WhatsApp. Vale, sí, perfecto. Mandalo por el grupo que estamos todos. Vale. Pasanos tu alias Sí. también, Basano tu alias o tu, no sé si tenés